mano. Chanel Liranzo con la actualización jurídica. Buenos días, Chanel. Buenos días. Buen día. Contento de estar aquí nuevamente para compartir un poco de actualización jurídica con el público del Mañanero. Se promulgó Código Penal. ¿Qué sigue? Sorpresa para mí, porque yo era un poco escéptico. Pensé que se iba a observar. Usted estaba zarando aquí la vez pasada. No, buen dominicano. Tengo muchos años atrás de eso y tengo que reconocer, el Congreso se fajó en esa legislatura, incluyendo la legislatura extraordinaria, y el presidente hizo lo que el mandato constitucional le permite, que es promulgar esa ley, y dentro de un año va a entrar en vigencia el Código Penal. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿qué trae? Porque yo he visto mucha gente, al margen de que podamos tener opiniones contrarias, que tú tengas una versión u otra, pero miren, el que se pare en un micrófono y diga que no es un avance la promulgación del Código Penal, les está mintiendo. Claro. Es imposible que seamos tan mezquinos de decir que el Código Penal representa un retroceso. El avance es grande, es cualitativo. ¿Podría ser una pieza mejor? Sí. ¿Es mejorable todavía? Sí. Pero no estamos en el mismo lugar que hace unos meses. Chanel, la pregunta de que todo el mundo se hace es, chévere, se aprobó. Usted sabe que hay unos temas que están pendientes, como las causales y algunos otros más. Sí, ¿Qué claro. se puede hacer legalmente? ¿Cuál es el procedimiento para unos grupos que se van a alzar y van a decir nosotros, bueno, ya el código se promulgó? En defensa de ello, ¿cómo se puede lograr el hecho de que temas como las causales y otros más se puedan meter? Mira, basta con que cualquier persona de las que tienen legalmente iniciativa legislativa promueva un proyecto de ley que incluya esa modificación con el tema de las causales, las que faltan. Claro. Porque el Código Penal ya incluye la causal, quizá la principal, que es cuando está en juego la vida de la madre. Entonces, cualquier legislador, todos individualmente tienen iniciativa legislativa, puede promover una ley en ese sentido. El presidente de la República puede promover una ley en ese sentido a través de la consultoría del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que queda es que cuando abra la legislatura, promover las iniciativas que entendamos necesarias para mejorar la pieza legislativa que el Congreso nos ha dado. ¿Pudiese Chanel puntualizar de una manera somera, por encimita? Por encimita. Úsale Eso es para el público, otro sinónimo. no, yo sé, lo que pasa es que Exacto, la para gente... gente Por eso común. dije Eso- somera, eso no llegó a por la Village. encimita. Por encimita. Ok. Exacto. ¿Cuáles vendrían siendo aquellos artículos que tú entiendes que se pudiesen mejorar? Mira, hay un artículo que ha generado desde ya polémica y a mí me parece bastante abierto, que es el que tiene que ver con el ultraje. Esa piel tan sensible que le hemos querido dar a los funcionarios no es la que corresponde. De por sí, los funcionarios tienen que tener una piel más gruesa, porque su función, la función pública, está de cara a la galería. Entonces, tienen que reducir un poquito incluso su propia intimidad. Entonces, si los comentarios que puedan ser un tanto afrentosos y demás, si están dirigidos a la función pública, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso puede ser una limitante a la libertad de expresión y estaríamos haciendo una legislación que puede llegar a ser una limitante a un derecho fundamental y de por sí eso generar bastante tema. Hay que mejorar una serie de contradicciones que tiene la ley respecto a leyes que recientemente han sido promulgadas, como la ley de contrataciones públicas. Hay que verificar porque hay ilícitos ahí que se solapan uno con otro y después vamos a tener el tema de que hay que aplicar el que sea más favorable. El truco de la interpretación. Claro. No, mira, la interpretación es fundamental en todas las materias. Y algo muy importante que tiene este código que no teníamos hasta el momento es que incluye un catálogo de principios. A la hora de interpretar cualquiera de los tipos penales que están en el Código Penal, tú tienes que acudir a la primera parte donde están los principios, que está respeto a los derechos humanos, el principio de intervención mínima del Estado, el principio de legalidad, una serie de principios que no teníamos, que ya estaban incorporados en la norma procesal penal, pero en el Código Penal directamente no estaban. Y te cito otros ejemplos, porque como hay grupos que con su razón o no han estado criticando, hemos dejado de lado resaltar una serie de aspectos importantes. Aquí hemos tenido muchísimos casos polémicos sobre actuaciones de legítima defensa. ¿Y qué ha hecho el legislador? Dijo, mira, yo voy a crear unas presunciones, unas situaciones particulares en las que se debe reputar como legítima defensa. Si se están metiendo a tu casa. A priori, sí. Hay una protección ahí Sí, que le está diciendo al juez, mira, si era que se estaban metiendo en una casa, analízalo en función de la legítima defensa. Si lo encontraste dentro después de que hubo fractura en tu casa, por ponerte otro ejemplo,
También el mismo tema de las obligaciones internacionales que ya teníamos con la responsabilidad penal de la persona jurídica. O sea, nosotros somos signatarios de múltiples instrumentos internacionales que nos mandaban a incluir responsabilidad penal para las sociedades. Ahora eso se incluyó. Eso va a significar una revolución en materia de cumplimiento normativo dentro de las empresas. Todo eso hay que verlo y analizarlo en función de todos esos aspectos, incluyendo otros que la misma lectura, había unos aspectos que yo no conocía que estaban dentro del proyecto, como la posibilidad en materia de ejecución de la pena de que determinadas sanciones se puedan cumplir a partir de las 6 de la tarde. O sea, tú trabajar porque tu familia no necesita, porque la pena que tú tienes es una pena que es compatible con eso, y entrar a prisión a las 6 de la tarde y salir a las 6 de la mañana a buscar moro para tu familia. Posibilidades que no teníamos reguladas formalmente en nuestra legislación, incluyendo también la posibilidad de cumplirla incluso los fines de semana. Todas estas son una serie de variantes que nos adelantan al siglo en el que estamos, porque como decíamos, la pieza que teníamos era una pieza completamente análoga del siglo XIX. Pero nos adelanta en el momento en que estamos y puede ser permanente y para que evolucione. No hay nada permanente. Nada, y mucho menos en el derecho Es que penal. no debería, no debería. Hoy Así estamos ante una situación y mañana lo creativo, la criminalidad organizada, Claro. dice... Nuevos vamos a inventarnos crímenes, inventar- Las nuevas necesidades modalidades. cambian, Lo que está, Claro. lo que está pasando con lo digital. ¿Cuáles países podemos tomar de referencia? Te voy a poner una legislación que conozco, la legislación española. España modificó el Código Penal en el 95. Duró mucho tiempo para modificarlo nuevamente, pero fue en el 2010 que vino la próxima. Y después ha modificado 2010, 2013, 2015 y 2021. ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando, el crimen va avanzando, sí. y como tú necesitas tener certeza de qué pieza aplicar ante cada ilícito, tú tienes que modificar la norma penal. Chanel, no es por azar, pero que en este país tú Pero tienes que sí. pensar lo malo, pero sí, entra en vigencia en un año. Claro, La ley no es retroactiva. efectivamente. Aquí, principalmente en tecnología y otros aspectos, hay gente que actúa mal, pero las penas son leves. No tendremos ahora un contratiempo de un grupo de apresurarse a hacer lo malo que yo puedo hacer por este año antes de que entre en vigencia. No le Ahí deje no idea. podemos hacer nada. ¿Cómo así? Porque Es la vigencia inevitable. de la ley es clara. O sea, esos textos van a entrar en vigencia. Si tú dices, mira, eso, si es una presión para que los ilícitos se cometan en este año, ya hay una labor más del Estado en la prevención de esos ilícitos. De la política criminal para prevenir la comisión de ilícitos. Pero no podemos, y es sano, o sea, es una decisión inteligente del Congreso, darle ese espacio de vacatio legal a la ley, porque si no, imagínate, no podemos pasar del día 2 de agosto tener un catálogo de Al delitos 3. y el 3 decir, toma, eso que tú hiciste que ayer no era penado, hoy sí. Hoy sí. Tú necesitas un tiempo, incluso para los propios operadores jurídicos. Los jueces tienen que entender con qué El se come el sistema Código también. Ustedes Penal. también. Los abogados tenemos que entender con qué se come el Código Penal y mucho más la población. Y además, como hay sus críticas, sus sombras, es el espacio también para modificar aquellos Sí. aspectos que la sociedad en general entienda que son necesarios. Yo que tuve la oportunidad de trabajar en parte el código asistiendo a las comisiones. Ah, sí. Sí, o sea, como invitado, usted sabe. No, pero contátelo, sí, que sí, siempre- claro. Como escucha, Pero yo como- siento que no se está comunicando las bondades del Código Gracias. Penal en cuanto Gracias. a... O sea, es que yo digo, mira, yo respeto las opiniones de todo el mundo. Tú puedes, pero no seamos mezquinos, señores. O sea, mira, y algo que yo no estoy a favor, porque yo no creo que la solución penal para la delincuencia, para la criminalidad, sea aumentar las penas. No voy con esa opción porque me parece que internacionalmente se ha probado que no es la más productiva, la más beneficiosa. Pero el principal reclamo de la sociedad dominicana era que aumentara las penas. Claro. Y el Sí. Código Penal las aumenta considerablemente. Sí, Y hay cúmulo de pena. 40 años ya. 40 años la máxima y con el Máxima. cúmulo 60. Oye, Y el Es pa- más, mira, yo los invito Es y duro. lo voy a poner porque lo he hecho el ejemplo. Ustedes recuerdan ese lamentable caso de, creo que fue en Puerto Plata, una niña que el novio y la mamá Ah, la sí, 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 secuestraron muy- y ajá, demás. sí, 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 Ese sí. caso tan lamentable que recibió muchísimas críticas por la leve sanción que había recibido especialmente la madre, que creo que ya está en libertad. Sí, ya. Yo hice el ejercicio en su momento de qué sanción le aplicaría a esa persona si en ese momento hubiésemos tenido
reformado el Código Penal. Y era 5 veces más la sanción. Severo. O sea, pasaba, creo que era de 2 años o 3 que le habían sentenciado a ella, a 10 años, en el caso de ella solamente. No estoy ni siquiera hablando del caso de él. Entonces, hay un avance necesario y muchas otras situaciones que van a cambiar cuando las veamos en el prisma del Código Penal. El cúmulo de pena, todos los casos de corrupción aquí van a cambiar severamente. Qué bueno. Es un avance, pero entiendo que el paso a seguir es meterle mano a las cárceles, porque no hacemos nada aumentando penas y dejando en claro a nivel legal y jurídico cuáles son si no tenemos condiciones para recibir presos. Y el avance... Mira, yo también he sido escéptico con el 30 años pero se supone que también en parte para eso viene el Ministerio de Justicia. Dios mío. Que ahora es el que va a encargarse de... Yo espero que como cárceles. dijimos el otro día, a los que vayan a mudar para Las Parras, le quiten el celular antes de montarlo. Mira, yo tengo una pregunta. A las personas que hasta el momento no tienen condena, cuando se aplique la nueva... No. O sea, claro. nadie que esté subyúdice, que esté en procedimiento en este momento puede recibir... Tiene que ser a partir del 3 de agosto, de lo que suceda a partir del 3 de agosto del año 2026. No es retroactiva. Chanel, yo te quiero hacer una pregunta que es un poco personal. Mande. ¿Cuáles son las expectativas que tienes acerca de este nuevo Código Penal? Tú como abogado. Muy buena, mucho dinero para mí. me dijiste que era personal. Es personal, Lo personal. digo porque te voy a poner un ejemplo. Muy franco, está bien. Hace 10 años yo hice una maestría en Derecho Penal Económico y hice una tesis respecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica. En ese momento aquí estaban reformando el código. Incluso la ley salió y luego el Constitucional por un defecto de forma la devolvió. Pero yo venía con mi tesis debajo del brazo a buscarme el Después mono. de quemarse pestañas. Y después de 10 años voy a efectivamente a poder aplicar esos conocimientos. Y te lo digo porque las expectativas son buenas. O sea, van a haber muchos procesos, se tendrá que hacer jurisprudencia, los jueces van a tener que decir, eso dice rojo, pero es un rojo más clarito, más oscuro, pero eso es parte. El cambio legislativo no se detiene con el Código Penal. Hay que modificar ahora el Código Procesal Penal para adaptarlo a ese Código Penal que el Congreso nos acaba de dotar y también por otras necesidades que tiene nuestra legislación en general. Chanel, ¿cómo la gente se comunica con Aztec? En todas las plataformas sociales, aunque no me llevaron para Nueva York, @Chanel Miranda. Así se hace. Y que quede claro que a segundo Toca nivel- Viajar no se le pagó el pasaje. No, Él no, fue por su cuenta. Yo pago mi vuelo. Yo hubiese cambiado. Oye, yo me voy Pero este fin de semana. sí Yo lo iba a hubiese anunciar, cambiado usted el sí iba a mío. anunciar que iba. ¿Cómo así? Usted sí anuncia que va. ¿Cómo así? Ahora viene el único bloque al que nos interesa meterle. En breve regresa El Mañanero.